¿Sabías que Mel Gibson está a punto de llevar al cine una de las batallas más brutales y olvidadas de la historia? Así es. El director de Corazón Valiente y Hasta el último hombre anunció que su próximo proyecto será sobre el sitio de Malta de 1565. Y si crees que ya has visto batallas épicas en el cine, prepárate. Porque lo que sucedió en esa pequeña isla del Mediterráneo es tan intenso, tan improbable, que parece guión de película. Pero no lo es. Es historia real. Mel Gibson no eligió esta historia por casualidad. Tiene un historial de contar batallas donde hombres comunes se enfrentan lo imposible. En Corazón Valiente, vimos a William Wallace contra el ejército inglés. En Hasta el último hombre, Desmond II salvando vidas en medio del infierno de Okinawa. ¿Pero el sitio de Malta? Esto está en otro nivel. Estamos hablando de 700 caballeros. Solo 700. Defendiendo una isla contra 40.000 guerreros de élite del Imperio Otomano. La batalla duró 4 meses. 4 meses de combate cuerpo a cuerpo, de asedios implacables, de hambre, sed y muerte por todos lados. Y al final, los defensores vencieron. Gibson declaró en entrevistas que esta es una de las historias más inspiradoras que jamás ha encontrado. Y no es difícil entender por qué. El líder de esos 700 caballeros era Jan de Valette, un hombre de 70 años que luchó en la línea de frente, fue herido en combate, pero nunca retrocedió. Los caballeros hospitalarios, también conocidos como caballeros de Malta, eran guerreros religiosos que habían jurado defender la cristiandad hasta la muerte. Y en 1565, ese juramento sería puesto a prueba hasta el límite. Del otro lado estaba Mustafa Pasha, uno de los generales más experimentados del Imperio Otomano, comandando una flota de 200 barcos y decenas de miles de soldados. El sultán Solimán el Magnífico había dado órdenes claras: conquistar Malta y usarla como base para invadir el sur de Europa. La caída de Malta significaría el colapso de la última línea de defensa cristiana en el Mediterráneo. Pero aquí está lo que hace esta historia perfecta para el cine: no fue solo una batalla. Fue un asedio psicológico. Los otomanos decapitaron prisioneros malteses y lanzaron sus cabezas por encima de las murallas. En respuesta, los caballeros decapitaron prisioneros turcos, colocaron sus cabezas en cañones y las dispararon de vuelta. Fue brutal. Fue sangriento. Y fue una lucha por la supervivencia donde no había espacio para la misericordia. Mel Gibson sabe como nadie retratar la brutalidad de la guerra de forma visceral y realista. Si viste las escenas de batalla en Corazón Valiente, imagina eso multiplicado por 10. Porque el sitio de Malta tuvo de todo: combate naval, explosiones de pólvora, túneles secretos, traiciones, heroísmo extremo y momentos de desesperación absoluta. Lo que pocos saben es que Malta estaba completamente aislada. No había refuerzos en camino. No había ruta de escape. Los defensores sabían que si caían, sus familias serían esclavizadas, sus iglesias destruidas, y la isla se convertiría en una fortaleza otomana en el corazón del Mediterráneo. Era todo o nada. Y durante 4 meses interminables, resistieron. Viejos lucharon junto a jóvenes. Mujeres cargaron piedras para reconstruir murallas destruidas. Niños sirvieron como mensajeros entre los fuertes. Cada hombre, mujer y niño en Malta sabía que su vida dependía de sostener esas murallas por un día más. Y luego otro. Y otro más. Ahora, ¿por qué Hollywood tardó tanto en contar esta historia? Buena pregunta. Tal vez porque fue eclipsada por otras batallas más conocidas. Tal vez porque involucraba un conflicto religioso complejo. O tal vez simplemente porque nadie tuvo el coraje de intentar retratar algo tan épico hasta ahora. Pero Mel Gibson no es cualquier director. Tiene la visión, la experiencia y la audacia para hacer justicia a esta historia. Y si los rumores son correctos, el presupuesto de la película será masivo. Estamos hablando de escenarios de época recreados, cientos de extras, batallas navales con galeras auténticas, y efectos prácticos para capturar la brutalidad real del combate medieval. Así que antes de que esta película llegue a los cines y todo el mundo esté hablando de ella, quiero que conozcas la historia real. Porque créeme, la realidad es aún más impresionante de lo que cualquier guión de Hollywood podría inventar. En los próximos minutos, te voy a contar cada detalle de este asedio imposible. Cómo comenzó, quiénes eran los guerreros de cada lado, las tácticas brutales que usaron, los momentos decisivos, y cómo 700 hombres lograron derrotar a un ejército 50 veces mayor.
Así que prepárate. Porque estás a punto de descubrir la batalla más épica que la historia jamás haya presenciado. Capítulo 1. El escenario está preparado. 5 minutos. Para entender el sitio de Malta, necesitas entender el mundo en 1565. El Mediterráneo era un campo de batalla. De un lado, el Imperio Otomano, la mayor potencia militar del mundo. Del otro, la Europa cristiana, fragmentada y aterrorizada. Los otomanos ya habían conquistado Constantinopla en 1453, exterminando al Imperio bizantino. Se habían expandido por Hungría, los Balcanes, el norte de África. Sus galeras dominaban el mar. Sus jenízaros eran considerados invencibles. Y ahora, bajo el mando de Solimán el Magnífico, tenían un objetivo claro: conquistar Malta y usar la isla como trampolín para invadir Italia y el sur de Europa. Malta era pequeña. Solo 316 kilómetros cuadrados. Pero su ubicación era estratégica. Quien controlara Malta controlaba las rutas comerciales del Mediterráneo central. Y desde 1530, Malta era propiedad de los caballeros hospitalarios. ¿Quiénes eran estos caballeros? Habían comenzado como una orden religiosa en Jerusalén durante las cruzadas, cuidando de peregrinos enfermos. Pero con el tiempo, se convirtieron en una orden militar de élite. Monjes guerreros que hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, pero también de guerra eterna contra los enemigos de la cristiandad. Cuando los musulmanes retomaron Jerusalén, los caballeros fueron expulsados. Migraron a Rodas. Allí, resistieron durante 200 años hasta que Solimán el Magnífico personalmente lideró un asedio masivo en 1522 y los expulsó nuevamente. El sacro emperador romano Carlos V entonces les ofreció Malta. Una isla rocosa, árida, con pocos recursos. Pero era hogar. Y la transformaron en fortaleza. En 1565, Solimán tenía 71 años. Era el 10º sultán otomano y el más poderoso de todos. Bajo su mando, el imperio alcanzó su apogeo territorial. Pero Malta era una herida abierta. Aquellos caballeros cristianos usaban la isla como base para atacar barcos otomanos, capturar esclavos musulmanes y perturbar el comercio. Solimán no lo soportaba más. Quería Malta destruida. Quería a los caballeros exterminados. Y quería que el mundo supiera que desafiar al Imperio Otomano tenía consecuencias. Reunió la mayor flota de invasión jamás vista en el Mediterráneo. 40.000 hombres. 200 barcos. Artillería pesada. Ingenieros de asedio. Zapadores especializados en minar fortalezas. Y colocó todo bajo el mando de Mustafa Pasha, un general experimentado que había luchado en docenas de campañas. Del lado maltés estaba Jan de Valette. A los 70 años, era el gran maestre de los caballeros hospitalarios. Un veterano de incontables batallas. Había luchado en Rodas cuando joven, sobrevivido al asedio de 1522, sido capturado por piratas berberiscos y remado como esclavo de galera durante un año antes de escapar. Valette conocía a los otomanos. Conocía sus tácticas. Conocía su brutalidad. Y sabía exactamente lo que venía. Cuando los espías reportaron el tamaño de la flota otomana, muchos caballeros entraron en pánico. ¿Cómo podrían 700 caballeros y 8.000 soldados malteses detener a 40.000 invasores? Valette respondió con una frase que resonaría por la historia: una victoria está en juego que dará al vencedor el dominio del mundo. Malta tenía 3 fortificaciones principales: Fuerte San Ángel, Fuerte San Miguel y Fuerte San Elmo. Todas protegían el gran puerto, el puerto natural donde los caballeros mantenían sus galeras. Valette sabía que no podía ganar en campo abierto. Su única oportunidad era transformar Malta en una trampa sangrienta. Hacer que los otomanos pagaran por cada metro de tierra. Prolongar el asedio hasta que el calor del verano, las enfermedades y la falta de suministros los obligaran a retirarse. Ordenó que toda la población civil se refugiara en las fortalezas. Quemó cosechas en los campos para que los invasores no las usaran. Almacenó suministros para meses. Y envió mensajeros urgentes a Sicilia y España pidiendo refuerzos. El 18 de mayo de 1565, la población de Malta despertó con un espectáculo aterrador. El horizonte estaba cubierto de velas. 200 barcos otomanos rodeando la isla. Las playas se volvieron negras con soldados desembarcando.
Miles de tiendas brotaron. Cañones fueron posicionados en las colinas. Mustafa Pasha desembarcó con confianza absoluta. Tenía órdenes del sultán de conquistar Malta en semanas, no meses. Miró las pequeñas fortificaciones maltesas y sonrió. Esto sería fácil. Estaba completamente equivocado. El primer objetivo otomano fue Fuerte San Elmo, una pequeña fortaleza en la punta de una península que controlaba la entrada del puerto. Mustafa calculó que necesitaría 5 días para capturarla. Tomó 31 días. Y costó 8.000 vidas otomanas. Pero esta historia brutal de resistencia imposible, es para el próximo capítulo. Capítulo 2. El infierno de San Elmo, 5 minutos. Fuerte San Elmo no era impresionante. Era una estructura en forma de estrella con muros de piedra, albergando alrededor de 150 caballeros y 600 soldados. Pero su posición era crucial. Mientras San Elmo resistiera, la flota otomana no podría usar el puerto principal. Y Mustafa Pasha necesitaba ese puerto. El 24 de mayo de 1565, los cañones otomanos comenzaron a bombardear San Elmo. El ruido era ensordecedor. Balas de cañón de piedra y hierro llovían sobre los muros día y noche. Los defensores apenas podían dormir. Cada explosión sacudía los cimientos. Cada impacto abría cráteres en las fortificaciones. Durante la noche, los soldados malteses trabajaban frenéticamente para reparar los daños. Pero cada mañana, los cañones otomanos destruían todo nuevamente. Después de 5 días de bombardeo continuo, Mustafa ordenó el primer ataque. Miles de soldados otomanos corrieron hacia los muros con escaleras, mientras arqueros cubrían su avance. Los defensores esperaron hasta el último segundo. Entonces abrieron fuego. Los mosquetes dispararon. Cañones cargados con metralla diezmaron las primeras oleadas. Los caballeros en los muros lanzaron piedras, aceite hirviendo, e incluso colmenas de abejas sobre los atacantes. El primer ataque fue repelido. Y el segundo. Y el tercero. Pero los otomanos seguían viniendo. Tenían hombres de sobra. Cada ataque probaba las defensas, buscaba puntos débiles, agotaba a los defensores. El 31 de mayo, llegaron refuerzos otomanos. Liderándolos estaba Dragut Reis, el corsario más temido del Mediterráneo. A los 80 años, Dragut era una leyenda viviente. Había capturado cientos de barcos, saqueado docenas de ciudades costeras, y era considerado el mayor comandante naval del imperio. Cuando Dragut vio que Mustafa se estaba enfocando en San Elmo, aprobó. Quien controla San Elmo controla Malta, dijo. Dragut trajo artillería adicional y posicionó cañones en todos los ángulos alrededor de la fortaleza. Ahora San Elmo estaba siendo bombardeado desde 3 lados simultáneamente. Los muros comenzaron a desmoronarse. Dentro del fuerte, la situación era desesperada. Heridos llenaban cada rincón. La munición se estaba acabando. Comida y agua racionadas. El olor a muerte era insoportable. Los defensores de San Elmo enviaron un mensajero nadando a través del puerto por la noche para pedir permiso a Valete para abandonar el fuerte. El mensajero entregó la carta: no podemos resistir más. Pedimos permiso para evacuación honrosa. La respuesta de Valete fue fría: denegado. San Elmo debe resistir. Cada día que aguanten es un día más para que lleguen refuerzos desde Sicilia. Pero Valete no era cruel. Dio a los defensores una opción. Quien quisiera dejar San Elmo podría hacerlo sin deshonra. Botes esperarían por la noche. Ni un solo hombre aceptó la oferta. Todos se quedaron. Sabían que iban a morir. Pero decidieron vender sus vidas lo más caro posible. El 16 de junio, después de 23 días de asedio, los muros de San Elmo estaban en ruinas. Ya no había posiciones defensivas adecuadas. Los otomanos podían ver dentro del fuerte. Mustafa ordenó el ataque final. 6.000 soldados de élite avanzaron al amanecer. Esta vez, no había forma de detenerlos. Escalaron los escombros, invadieron el fuerte, e iniciaron la masacre. Los defensores lucharon hasta el último hombre. Caballeros heridos que apenas podían mantenerse en pie empuñaron espadas y murieron luchando. No hubo rendición. No hubo prisioneros. Un único caballero sobrevivió, gravemente herido y dado por muerto. Él testimoniará lo que sucedió después.
San Elmo cayó. Pero costó caro a los otomanos. Muy caro. 8.000 soldados muertos o heridos. Entre ellos, Dragut Reis. Días antes de la caída final, un fragmento de piedra golpeó su cabeza durante un bombardeo. Murió el 23 de junio, una semana después de la caída de San Elmo. Cuando Mustafa inspeccionó el fuerte capturado y vio el costo en vidas, miró a las otras fortificaciones maltesas a través del puerto y comprendió la verdad aterradora. Si una fortaleza pequeña como San Elmo costó 8.000 hombres y un mes, ¿cuánto costarían los fuertes más grandes? Pero no tenía opción. Las órdenes del sultán eran claras. Malta debía caer. Y entonces Mustafa cometió un error que cambiaría todo. Un error que transformaría la resistencia maltesa de desesperada en implacable. Ordenó una atrocidad. Los cuerpos de los caballeros muertos en San Elmo fueron decapitados. Sus cabezas fueron montadas en lanzas. Sus cuerpos fueron crucificados en cruces de madera y lanzados al puerto para flotar hasta Fuerte San Ángel, donde Valete y los defensores restantes pudieran verlos. Era un mensaje: esto es lo que les pasa a quienes nos desafían. Valete recibió el mensaje. Y envió su respuesta. Capítulo 3. La furia de Valete, 5 minutos. Cuando los cuerpos crucificados de los caballeros comenzaron a flotar en el puerto, Jan de Valete subió a los muros de Fuerte San Ángel y observó en silencio. Sus hombres esperaban su reacción. Algunos lloraban. Otros temblaban de rabia. Valete no demostró emoción. Simplemente se volvió hacia sus oficiales y dio una orden helada: traigan a todos los prisioneros turcos. Los malteses habían capturado alrededor de 50 soldados otomanos en escaramuzas anteriores. Fueron traídos a los muros. Valete ordenó que todos fueran decapitados inmediatamente. Pero no se detuvo ahí. Las cabezas fueron cargadas en cañones como munición. Y disparadas de vuelta a las líneas otomanas. El mensaje era claro: dos pueden jugar este juego. Y no tenemos miedo de morir. Con San Elmo capturado, Mustafa finalmente pudo mover su flota al puerto principal. Ahora dirigió toda su artillería a los dos objetivos restantes: Fuerte San Miguel y la ciudad fortificada de Birgu, donde la población civil estaba refugiada. El bombardeo que siguió fue apocalíptico. 60 cañones otomanos disparando simultáneamente. Los muros temblaban. Edificios se derrumbaban. El ruido era tan intenso que las personas sangraban de los oídos. Pero esta vez, los malteses tenían más espacio para maniobrar. Las fortificaciones eran más grandes. Tenían túneles subterráneos, posiciones defensivas múltiples, y miles de defensores determinados. Y habían aprendido de San Elmo. Sabían exactamente lo que les esperaba. Mustafa decidió usar tácticas de asedio más sofisticadas. Ordenó que sus zapadores cavaran túneles bajo los muros de Fuerte San Miguel. La idea era plantar pólvora en los cimientos, volar el muro, e invadir a través de la brecha. Era una táctica probada. Había funcionado en docenas de asedios anteriores. Pero los caballeros tenían sus propios ingenieros. Colocaron cuencos de agua a lo largo de los muros. Cuando el agua comenzaba a temblar, sabían que había excavación subterránea cercana. Entonces cavaban contratúneles, encontraban a los zapadores otomanos en la oscuridad, y luchaban batallas brutales bajo tierra. Imagina, combate cuerpo a cuerpo en túneles estrechos, iluminados solo por antorchas, cubiertos de lodo y sangre. Hombres muriendo asfixiados. Explosiones enterrando vivos a atacantes y defensores. Era guerra en su forma más primitiva y aterradora. El 2 de julio, Mustafa lanzó un ataque masivo contra Fuerte San Miguel. 10.000 soldados avanzaron simultáneamente, cargando escaleras, cubiertos por fuego de artillería. Alcanzaron los muros. Escalaron. Algunos llegaron a la cima. Por un momento terrible, parecía que San Miguel caería. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Jan de Valete, a los 70 años de edad, tomó una espada y lideró personalmente un contraataque. Corrió por los muros, luchando codo a codo con sus hombres, gritando órdenes, inspirando a los defensores. Un caballero joven intentó protegerlo, diciendo: «Gran maestre, no puede arriesgarse así». Valete respondió mientras apuñalaba a un genízaro: «Hoy todos luchamos o todos morimos. No hay diferencia entre tú y yo». La lucha en los muros duró horas. Pero no eran solo caballeros luchando.
Mujeres maltesas lanzaban piedras desde los tejados. Ancianos demasiado viejos para empuñar espadas cargaban munición. Niños servían como mensajeros corriendo entre las posiciones. Toda Malta estaba en guerra. Y lentamente, metro a metro, los otomanos fueron empujados hacia atrás. Sus muertos se apilaban al pie de los muros. Heridos gritaban por ayuda que no llegaría. Cuando el ataque finalmente fue repelido, Mustafa había perdido otros 2000 hombres. Y fuerte San Miguel aún resistía. Julio se convirtió en agosto. El calor mediterráneo era brutal. Dentro del campamento otomano, las condiciones empeoraban. No había suficiente sombra. El agua estaba contaminada. La disentería y la fiebre comenzaron a propagarse. Los soldados morían de enfermedad más rápido que en combate. Mustafa sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. Sus tropas estaban desgastadas. La moral se desplomaba. Los rumores decían que refuerzos españoles estaban siendo preparados en Sicilia. Necesitaba una victoria decisiva. Rápido. El 7 de agosto, ordenó el ataque más masivo del asedio. Toda su fuerza restante, alrededor de 20.000 hombres, atacaría simultáneamente en 2 puntos, Fuerte San Miguel y Virgu. Sería todo o nada. Si los otomanos ganaban, Malta caería y Europa temblaría. Si perdían, el mayor imperio del mundo habría sido derrotado por 700 caballeros en una isla rocosa. El destino del Mediterráneo se decidiría en las próximas 24 horas. Capítulo 4. El ataque final, 5 minutos. 7 de agosto de 1565. 74 días desde el inicio del asedio. Las fortificaciones maltesas estaban en ruinas. Los muros tenían agujeros enormes. Torres habían colapsado. Cada edificio estaba marcado por impactos de cañón. Dentro de las fortalezas, la situación era desesperada. Suministros agotándose. Heridos llenando cada corredor. Defensores luchando con heridas que en circunstancias normales los habrían matado. Pero aún resistían. Valete reunió a sus caballeros restantes. Muchos apenas podían mantenerse en pie. Algunos tenían heridas que nunca sanarían. Pero todos empuñaban armas. Dijo, hoy puede ser nuestro último día. Pero haremos que nos recuerden. Haremos que cada turco que sobreviva cuente a sus hijos sobre la resistencia de Malta. Y cuando muramos, moriremos como caballeros. Del lado otomano, Mustafa reunió a sus comandantes. Sabía que esta sería la última oportunidad. Sus tropas estaban exhaustas. Las enfermedades diezmaban el campamento. Y peor aún, los espías confirmaron que una fuerza de socorro española estaba siendo movilizada en Sicilia. Si no tomaba Malta ahora, tendría que retirarse. Y explicar al sultán Solimán cómo la mayor fuerza de invasión otomana jamás reunida falló en conquistar una pequeña isla. El ataque sería dividido. La mitad de las fuerzas atacaría Fuerte San Miguel por mar, usando galeras para desembarcar tropas directamente en los muros. La otra mitad atacaría Virgu por tierra, intentando atravesar las brechas en las fortificaciones. 20.000 hombres. Todo o nada. Al amanecer, los tambores de guerra otomanos comenzaron a resonar. El sonido estaba calculado para aterrorizar. Miles de pies marchando al unísono. Gritos de guerra. Cimitarras golpeando escudos. Los cañones malteses abrieron fuego. La metralla barrió las primeras oleadas. Pero los otomanos seguían viniendo. Escalando escombros. Saltando sobre cuerpos de camaradas caídos. Determinados a vencer por la pura fuerza de los números. En el mar, las galeras se estrellaron contra los muros de San Miguel. Soldados saltaron de los barcos directamente a las fortificaciones. El combate cuerpo a cuerpo estalló en cada punto de las defensas. Una vez más, Valete lideró con el ejemplo. A los 70 años, luchó en la línea de frente. Y esta vez, fue herido. Una lanza atravesó su muslo. Cayó. Sus guardias corrieron para protegerlo, gritando que retrocediera. Valete arrancó la lanza de su propia pierna, la usó como muleta, se levantó y continuó luchando. Sus hombres vieron esto. Y algo cambió. Si un hombre de 70 años, sangrando, podía continuar luchando, ¿cómo podrían ellos retroceder? La resistencia maltesa se intensificó.
Heridos que estaban siendo tratados tomaron armas y volvieron a la lucha. Mujeres y ancianos tomaron piedras y las lanzaron desde las ventanas. Sacerdotes bendecían a soldados moribundos mientras ellos mismos empuñaban espadas. Malta se había convertido en una nación entera en armas. La batalla duró 8 horas sin pausa. Pero lentamente, increíblemente, los otomanos comenzaron a retroceder. No fue una derrota rápida. Fue una erosión gradual. Cada posición costaba cientos de vidas. Pero los malteses no cedían. Y los otomanos, exhaustos después de meses de asedio, simplemente no tenían más fuerzas. Alrededor del mediodía, Mustafa dio la orden que nunca imaginó dar: retirarse. Los tambores de guerra se silenciaron. Las tropas otomanas se retiraron, dejando miles de muertos atrás. Fuerte San Miguel aún resistía. Birgu aún resistía. Malta aún resistía. En los muros, los defensores apenas podían creerlo. Habían sobrevivido. Contra todas las probabilidades, contra el mayor ejército del mundo, habían sobrevivido. Hombres colapsaron de agotamiento. Algunos rieron histéricamente. Otros lloraron. Valete, con su pierna vendada, caminó por los muros agradeciendo personalmente a cada defensor. Pero aún no era victoria. Era supervivencia. Y todos sabían que los otomanos podrían atacar nuevamente. Esa noche, los vigías reportaron movimiento en el campamento otomano. Tiendas siendo desmontadas. Equipo siendo cargado. Y entonces, el 8 de septiembre, llegó la noticia que lo cambió todo. Velas en el horizonte. Viniendo de Sicilia. El socorro había llegado. 8.000 soldados españoles frescos desembarcando en Malta. Cuando Mustafa se enteró, tomó la decisión final. Ya no había forma de ganar. Ordenó la evacuación completa. El 11 de septiembre de 1565, la flota otomana dejó Malta. De los 40.000 hombres que llegaron, menos de 15.000 regresaron a Constantinopla. Malta había resistido. 700 caballeros y una población determinada derrotaron al mayor imperio del mundo. Y el Mediterráneo nunca volvería a ser el mismo. Capítulo 5. El legado de Malta, 5 minutos. Cuando las noticias del sitio de Malta llegaron a Europa, nadie podía creerlo. Era imposible. Matemáticamente imposible. Pero había sucedido. El Papa Pío V declaró: nada es más conocido que el sitio de Malta. Reyes y príncipes de toda Europa enviaron felicitaciones y regalos. Jean de Valette se convirtió en el hombre más famoso del continente. Pero Valette no celebró por mucho tiempo. Sabía que Malta había sobrevivido tanto por suerte como por habilidad. Si los refuerzos españoles hubieran tardado una semana más, si los otomanos hubieran tenido más suministros, la historia sería diferente. Así que hizo algo visionario. Usó los tesoros y donaciones enviados desde toda Europa para construir una ciudad entera. Una fortaleza perfecta que nunca podría ser tomada. La ciudad se llamaría La Valeta, en su honor. Y sería la fortaleza tecnológicamente más avanzada jamás construida. Ingenieros militares de las mejores escuelas europeas fueron contratados. Diseñaron muros que podían resistir cualquier cañón conocido. Bastiones angulados que eliminaban puntos ciegos. Fosos profundos. Túneles de contraminería. Almacenes subterráneos capaces de alimentar a la población durante años. La Valeta fue construida para resistir un asedio de décadas si fuera necesario. Y nunca fue conquistada. Hasta hoy, La Valeta sigue siendo la capital de Malta, sus fortificaciones aún intactas, un testimonio de piedra del asedio que definió una era. Del lado otomano, las consecuencias fueron brutales. Cuando Solimán el Magnífico se enteró de la derrota en Malta, se enfureció. Ejecutó a varios comandantes por incompetencia. Pero la verdad era que Malta representaba algo mayor. Era la primera gran derrota otomana en décadas. Era prueba de que el imperio no era invencible. Psicológicamente, el impacto fue devastador. Antes de Malta, los estados europeos temblaban al oír sobre ejércitos otomanos. Después de Malta, comenzaron a creer que podían ganar. Solo 6 años después, en 1571, una coalición europea destruyó la flota otomana en la batalla de Lepanto. Malta había mostrado el camino. Jean de Valette murió en 1568, 3 años después del asedio,
a los 73 años. No vivió para ver la Valeta completada, pero vivió lo suficiente para saber que Malta estaba segura. Fue enterrado en la Catedral de San Juan en La Valeta. Su tumba tiene una inscripción simple: aquí yace Valete, digno de honor eterno. Una vez el terror de África y Asia, y el escudo de Europa. De donde expulsó a los bárbaros con sus armas sagradas, fue el primero en ser enterrado en esta ciudad amada que él fundó. Pero su verdadero legado no fue la ciudad. Fue la lección que enseñó, que el coraje, la determinación y la estrategia pueden derrotar números superiores. Que los hombres que luchan por sus hogares son más fuertes que los ejércitos que luchan por conquista. Hoy, Malta es un país independiente y próspero. Turistas caminan por los mismos muros donde caballeros lucharon y murieron. Fuerte San Elmo, reconstruido después del asedio, aún está en pie. Puedes visitar los túneles donde se libraron batallas subterráneas. Y cada año, el 8 de septiembre, el día en que la flota otomana se retiró, Malta celebra el Día de la Victoria. Fuegos artificiales explotan sobre el gran puerto. Las calles se llenan de celebración. Porque Malta recuerda. Recuerda a los 700 caballeros. Recuerda a los miles de soldados malteses. Recuerda a las mujeres y niños que lucharon. Recuerda que cuando todo parecía perdido, resistieron. Y ahora, Mel Gibson va a llevar esta historia a millones de personas que nunca han oído hablar de ella. Mostrará al mundo la batalla más improbable de la historia. Inmortalizará a Valete, Mustafa, Dragut, y todos los hombres que lucharon en ese terrible verano de 1565. Cuando veas la película, recuerda, esto realmente sucedió. Cada escena de batalla brutal, cada momento de heroísmo imposible, cada decisión desesperada, todo basado en hechos. 700 caballeros derrotaron a 40.000 invasores. Una isla minúscula detuvo al mayor imperio del mundo. Y cambió el curso de la historia. Esta es la historia del sitio de Malta. La defensa imposible que nunca debería haber funcionado. Pero funcionó.